Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Aplausos, vamos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. El Rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Te adoramos, Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Dígalo fuerte, su reino eterno es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria al Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Seas exaltado, Señor, los siglos de los siglos. Y te damos esta ofrenda de aplausos fuerte al único, poderoso, majestuoso Rey. Gracias, Señor nuestro Dios, por permitirnos, Señor, acercarnos ante tu presencia para poder honrarte, alabarte y exaltarte a ti. Tú que lo has provisto todo, Señor, por amor a nosotros. Porque, Padre, sabemos que tanto buenos y malos reciben los mismos rayos de sol cada mañana, Señor. Y en esta hora de la noche también nosotros queremos considerar tu fidelidad y una vez más, Padre Santo, presentar delante de ti los diezmos y ofrendas, agradeciéndote, Señor, por tu provisión y por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos a ti, pues entendemos, Señor, que todo proviene de ti.
Gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por esa preciosa oportunidad que nos das de acercarnos ante tu presencia y hacerlo también, Señor, a través de los estudios de los discipulados de cada día, que nos permite, Señor, al inicio de este mes de abril, poder contemplar aún más ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Gracias, Señor, por la cruz. Y gracias porque nos permites tener esta iglesia donde podemos conocer de tu palabra y aprender de ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y ahora, Señor, ponemos nuestro corazón ante ti para poder recibir la exposición de tu palabra. Usa la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva, Señor. Úsalo con denuedo y a nosotros permítenos contemplarte a ti a través de las Santas Escrituras y que nuestras vidas sean transformadas para tu gloria. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, buenas noches. Una bendición especial para cada uno de ustedes. Como siempre, gracias al Señor por sus vidas y sus corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios. En esta noche vamos a considerar 4 características de la oración triunfante. 4 características de la oración triunfante y vamos a profundizar lo que hemos compartido desde el púlpito y le pido que por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 22 versículo 39 al 46. Lucas capítulo 22 versículo 39 al 46. Vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, en esta oportunidad vamos a considerar desde la perspectiva del evangelista Lucas y a manera de introducción, tal como Isaías profetizó que el Mesías haría, nuestro Señor fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Lo compartimos hace pocas semanas atrás. Los evangelios registran que este varón de dolores en su momento lloró, gimió, se entristeció por la dureza del corazón, por ejemplo, de Israel, por la superficialidad de los dirigentes religiosos de Israel. Lloró ante la tumba de Lázaro, usted recuerda, y también lloró y se quebrantó al entrar a Jerusalén. Dice la palabra que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Amados, Cristo experimentó el dolor más extremo en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su muerte. Es ahí cuando el Señor ofrece sus ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oída su oración, pero la tristeza de nuestro Señor Jesucristo al enfrentar la muerte como el portador del pecado está más allá de toda comprensión. Este es un reto para aquel que quiere describir de una manera elocuente. Supera el entendimiento, supera la capacidad de escribir. Por lo que Jesús soportó, lo que nuestro Señor soportó es absolutamente único y sin ningún paralelo en la experiencia humana. El relato de su tentación en el huerto, amados, confronta y a la vez conforta.
a quienes estudiamos y leemos esta experiencia tan especial. Nos deja pasmados a causa de la agonía que nuestro Señor Jesucristo tenía que enfrentar en la cruz. Cómo es que la ira del Padre recaía sobre el Hijo. Amados, asombrados por la intensidad de la más grande de todas las batallas contra la tentación. Recuerde que el objetivo de Satanás a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue impedirle que fuera a la cruz. A la cruz donde iría a morir como sustituto por los pecadores en cumplimiento del plan preordenado por Dios. Ese fue el propósito del diablo cuando tentó a Jesús al principio del ministerio de Cristo. ¿Usted recuerda? En cada una de las 3 tentaciones, aparte del sufrimiento, la muerte y la ira divina, Satanás ofreció darle lo que por derecho era suyo. Evitar que el Señor llegara a la cruz fue también el objetivo del diablo en esta última y más severa tentación. Satanás tendría su hora llamada hora y la potestad de las tinieblas. Amados, en los propósitos soberanos de Dios, este fue el momento predeterminado por el Señor para que el diablo hiciera su esfuerzo supremo por impedir al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tratar de impedir su sacrificio en la cruz. Tan intenso fue el conflicto que nuestro Señor Jesucristo reconoció y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero cuando la batalla acabó, Satanás sería derrotado, Jesús emergería triunfante y unas horas después sería clavado en la cruz. Salió del huerto de Getsemaní triunfante y unas horas después fue clavado en la cruz. Fue al final del día jueves de lo que conocemos como Semana Santa, al final del día jueves o en la mañana del viernes, cuando Jesús salió del aposento alto y se fue como solía. Así lo leímos nosotros en el versículo, por favor, considérelo en el versículo 39, Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y los 11 restantes discípulos también le siguieron, dice versículo 39, y sus discípulos también le siguieron. Amados, durante la Pascua, el clima habría sido lo suficientemente cálido como para reposar o dormir en la tranquilidad del Monte de los Olivos, localizado justo al oriente de Jerusalén, a través del valle de Cedrón. En el Monte de los Olivos, iglesia, había un huerto llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceitunas. Se trataba de un huerto privado, tal vez de propiedad de algún acaudalado seguidor de Jesús, que permitía al Señor y a los discípulos dormir allí en ese lugar. Sin embargo, iglesia, considere que tras bastidores se halla otro individuo anónimo que mostró piedad hacia Jesús durante la semana de la pasión, tal como lo hicieron los propietarios de aquel pollino de asna que él montó durante la entrada triunfal, el hombre que llevaba el cántaro de agua que lo guió al aposento alto. Anónimo, el dueño del aposento alto. Anónimo. Ya no había necesidad de evitar a Judas, quien sabía dónde estarían Jesús y los apóstoles, ya que la hora divinamente ordenada para el arresto del Señor estaba cerca. Iglesia, el conflicto sobrenatural de Cristo con Satanás y la oración de Jesús al Padre se caracterizan, como les dije, por 4 elementos esenciales: anticipación, aflicción, sumisión y restauración. Consideremos la primera, anticipación. Dice el versículo 40, Lucas 22:40, dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad
que no entréis en tentación. Considere este primer punto, la anticipación. Jesús oró en anticipación a la tentación y en todo el trayecto hacia esta, la cual era real, era una tentación real, ya que aunque él no podía pecar, sin embargo sí podía ser tentado. Sin embargo, amados, la tentación que el Señor enfrentó fue diferente de la que usted y yo podemos experimentar. La tentación que en el huerto de Getsemaní el Señor enfrentó, muy distinta a la de todos los creyentes a través de la historia. Los cristianos, dice la palabra, somos nuevas criaturas, encerradas todavía, encarceladas todavía en esta humanidad, en carne no redimida, y fácilmente seducidos por los vestigios de esa caída. Así que Satanás a los creyentes tienta para que se aferren al pecado y no maduren. Los creyentes luchan contra su atracción hacia el pecado a fin de abandonarlo y adoptar justicia, santidad y pureza. Pero considere que la tentación que Satanás hizo a Cristo es tan distinta a la que nosotros experimentamos, porque fue exactamente lo opuesto. Jesús era perfectamente puro y justo, nosotros no. Y su santidad era absoluta. Así que esta santidad absoluta le motivaba todo pensamiento puro, toda palabra pura, toda obra pura. Mientras que los cristianos, nosotros, luchamos por abandonar el pecado y adoptar la santidad. Jesús luchó por hacer de lado su santidad y cargar con el pecado. Dice la palabra que él mismo se hizo maldición. Tremendo. Así que nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní no estaba lidiando con impulsos pecaminosos a fin de volverse santo, no, sino contra impulsos santos a fin de que fuera hecho pecado por el bien de los creyentes, de aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. Por eso dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Satanás, claro que sí, te tienta a ti, tienta a cada creyente, ha tentado a los cristianos a través de la historia para que se aferren al pecado. A Jesús lo tentó para que se aferrara a su santidad. Cristo siempre había sabido que la batalla más grande de su vida, eternamente pura e inmaculada, sería estar separado del Padre y soportar la ira a causa del pecado del hombre. En su oración registrada, que en su momento lo estudiamos ahí en todo el capítulo 17, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así oró para que el Padre lo fortaleciera en el Calvario y lo restaurara a la gloria eterna. Amados, aunque estaba totalmente enfocado en el conflicto, Jesús aún se hallaba preocupado con relación a los apóstoles. Él sabía que ellos también lidiarían con severa tentación esa noche y que debían estar listos para enfrentarla. Así como el Señor se preparó por medio de la oración, así también los discípulos de aquella época tenían que prepararse para enfrentar sus propias tentaciones, al igual que nosotros. Tenemos que orar para enfrentar nuestras propias tentaciones. Por tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo, en el texto que estamos leyendo, llegó a Getsemaní, ¿qué les dijo? Les dijo, orad para que no entréis en tentación. El Señor, dejando a 8 de los apóstoles a la entrada del huerto, tomó a Pedro, Jacobo y Juan con él. Entonces Jesús dejó a los 3 y se fue a orar a solas, regresando más tarde hasta donde ellos y encargándoles otra vez que oraran para que no cayeran en tentación. He aquí un ejemplo del equilibrio eterno entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Jesús ya había orado
para que la fe de los apóstoles no decayera, pero eso no los eximía de su responsabilidad de orar. Al menos 2 veces en el pasado Jesús les había enseñado a orar de una forma específica para que no cayeran en tentación. En su momento el Señor les dijo a sus discípulos, así tienen que orar. Y una parte de la oración era, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La otra ocasión, el Señor los enseñó a orar y les dijo, así tienen que orar. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La lección es clara, mis amados hermanos, en esta noche. Si ni siquiera Cristo se enfrentó a la tentación sin orar, ¿cuánto más los apóstoles? ¿Y cuánto más todos los cristianos? ¿Y cuánto más tú y yo debemos hacer lo mismo? Te repito, si ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a la tentación sin orar, ¿cuánto más nosotros? Entendamos, aquellos que oran de manera apropiada deben vaciarse de toda confianza en sí mismos. Esa confianza que en su momento lo mostró Pedro y los apóstoles, el Señor ya las había exhibido, ya les había dicho, esta noche tú me negarás 3 veces. Sin embargo, Pedro le decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Bueno, el Señor ya había exhibido esa confianza exagerada que tenían. Eran apóstoles. El Señor ya había exhibido ese orgullo espiritual y esa sobrevaloración de sus fuerzas y pedir ayuda sin pedir ayuda divina. Las palabras de Jesús son una advertencia en contra de ser atrapados sin oración. Recuerde que la tentación es esto. La tentación es poner el pie con el objetivo de atrapar a aquel que ha sido tentado. Pero las palabras del Señor, una vez más, son una advertencia para no ser tentados, para no ser atrapados sin oración. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, orad, que no entréis en tentación. Orad. Esta fue una anticipación. Segundo punto, vamos a ver la aflicción. Dice el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo el Señor? Oró. El relato de Lucas que acabamos de leer realmente es breve y no incluye algunos de los detalles que en cambio sí nos proporciona Mateo o nos proporciona Marcos. Los últimos revelan que después que Jesús se apartó inicialmente de Pedro, Jacobo y Juan y oró, los otros evangelios dicen que volvió a ellos un par de veces hallándolos dormidos en ambas ocasiones. Aquí Lucas señala que después de moverse a distancia como de un tiro de piedra de los 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, el Señor se fue solo a orar. Puesto de rodillas, dice que Jesús oró. Estar de pie era la posición acostumbrada para orar, pero el Señor se puso de rodillas y luego se postró sobre su rostro. Marcos agrega que esto se debió a que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Por eso se pone de rodillas, por eso pone su rostro en tierra. Porque Marcos dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Amados, el escritor de Hebreos manifiesta que Cristo ofreció
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amados, tomados juntos, tales pasajes revelan la intensa agonía de la lucha de Cristo. Este fue el varón de dolores en su conflicto más intenso. Varios aspectos deprimieron a nuestro Señor Jesucristo en este dolor que experimentó en el huerto de Getsemaní. Entre ellos, el rechazo del pueblo, la deserción del traidor Judas, la disensión que había entre los apóstoles restantes y el inminente abandono que éstos le hicieran, el repudio, la negación de Pedro, así como la injusticia de los hombres, por la cual el inmaculado príncipe de verdad y justicia, el amante y la fuente de la justicia, sería condenado en un tribunal corrupto y asesinado por hombres perversos. Pero todo eso palidece en comparación con la realidad de que la ira de su Padre contra los pecados de los elegidos caería en la cruz sobre el ser intachable. Triunfar sobre la tentación, amados hermanos, implica experimentar el doloroso ataque del pecado, ser rechazado por ello y agonizar en oración para ser librado de ese pecado. Solamente al amar la santidad, odiar el pecado y sentir la agonía que éste genera, es que se puede producir, iglesia, la clase de oración que lleva al triunfo sobre la tentación. Veamos la siguiente, la sumisión. Por favor, considere conmigo el versículo 42, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Veamos la sumisión. El propósito de toda oración verdadera, iglesia amada, es que se haga la voluntad de Dios. Punto. Ese es el propósito. No es tratar de doblarle el brazo al Señor, no. Te repito, el propósito de toda oración genuina, de toda oración verdadera, es que se haga la voluntad de Dios. Aquellos que sienten de veras la aflicción causada por el pecado y la tentación, están motivados a someterse al Señor, ¿sí o no? David en su momento exclamó y dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Amados, el modelo de oración de nuestro Señor Jesucristo enseña que quienes se dirigen a Dios en oración expresen esta frase, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también que se haga en la tierra. El apóstol Juan escribió, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad. No es que vamos a pedir cualquier cosa, siempre conforme a su voluntad. Entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, porque hemos pedido de acuerdo a su voluntad, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A veces este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Nos enseña esto.
En la oración tenemos que decirle, Señor, que se haga tu voluntad. La sumisión a la voluntad de Dios es fundamental para orar. La petición de nuestro Señor Jesucristo, Padre, si quieres, pone una vez más de relieve el contraste entre la tentación de Él y la de los creyentes. Cristo se sometió a la voluntad del Padre para ser hecho pecado. Los creyentes oran para poder someterse a la voluntad de Dios, abandonando el pecado y abrazando la santidad. Nuestro Señor no. Él ya es santo. Él es sin pecado. Sin embargo, el Señor declara, si es tu voluntad, si es posible. Marcos, por ejemplo, registra que Jesús se dirigió al Padre mediante el íntimo y entrañable y afectuoso término Abba. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amados, es así como queda registrada entonces ese clamor y esa oración del Señor en el huerto de Getsemaní, revelando así la vehemencia e intensidad de la súplica de nuestro Señor. Ningún judío llamaría alguna vez Padre a Dios el Padre, mucho menos Abba, una expresión de cariño, de intimidad. Pero el Señor usa este vocablo afectivo y personal para referirse a Dios, rogando que su amor íntimo lo rescate siempre y cuando el Padre lo desee. Mire, aquí nosotros encontramos una lección importante. Pasa de mí esta copa. La palabra copa se relaciona frecuentemente con juicio en el Antiguo Testamento. Eso no lo pierda de vista. Aquí también, amados, se refiere a la agonía, la culpa y la ira relacionada con el juicio de Dios para con Jesús en la cruz. Algunos han imaginado que el ruego del Señor, si quieres pasa de mí esta copa, fue una señal de debilidad de parte de Él, pero no fue de debilidad lo que motivó esta petición. Si quieres pasa de mí esta copa. Más bien fue todo lo contrario. La absoluta santidad de Jesús demandaba que retrocediera ante la idea de cargar con el pecado, la culpa, el juicio y la ira. Ninguna otra respuesta era posible para el eternamente puro Hijo de Dios. Jesús aceptó que la cruz era el plan de Dios. Por eso el Señor declaró, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús comenzó a enseñar a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto. Él ya les había anticipado, pero también les había dicho que era necesario resucitar después de 3 días. Es por eso que en el último viaje a Jerusalén se registra lo siguiente, dice, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El Señor conoce pasado, presente y futuro de todas las cosas, de todas las personas, y Él sabía el propósito para el cual había venido a este mundo. Así que les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, les dijo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Marcos 10,
versículo 32 al 34. Marcos 10, 32 al 34. Amados, a pesar de sufrir ataques satánicos más allá de la capacidad de la mente humana para experimentar o que alguien quisiera concebir y de agonizar ante la posibilidad de cargar con el pecado, Jesús se sometió por completo a la voluntad del Padre para Él ser la ofrenda por el pecado, a fin de que la redención de aquellos que el Señor había elegido aún antes de la fundación del mundo se llevara a cabo. Por consiguiente oró: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús demostró pronto la realidad de esa sumisión cuando le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando cortó la oreja de aquel hombre llamado Malco, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?, decía. Y consideremos el último punto, la restauración. Por favor, lea conmigo versículo 43 al 46. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Amada iglesia, el hecho de que a Jesús se le apareciera un ángel del cielo era poco frecuente. Entre su nacimiento y su resurrección, solo 2 veces aparecieron ángeles en la vida de Cristo. En la tentación en el desierto, usted recuerda, y en la tentación en el huerto, acá. Este ángel fue enviado a Jesús como una confirmación del cuidado del Padre hacia el Hijo, a fin de fortalecerle su confianza de que el Padre no lo abandonaría, sino que luego lo restauraría. Aquel que está por encima de los ángeles, que es mejor que los ángeles, obviamente, nuestro buen Dios, que tenía un nombre más excelente que los ángeles, que fue adorado por los santos ángeles, aunque un rato se hizo más bajo que ellos, fue fortalecido por un ángel. En medio de su oración hubo restauración divina. Y eso es lo que el Señor quiere hacer también con nosotros. En medio de esos tiempos que tú tengas de oración, cuando le digas: Padre, hágase tu voluntad y no la mía, tú tengas respuesta de parte del Señor y tengas restauración en tu vida y en tu corazón. Lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor responde a la oración, el Señor abraza a alguien que se acerca confiadamente al trono de la gracia. En este caso vemos que un ángel, versículo por favor 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Los ángeles también ministran, aunque no visiblemente, como fue el caso con Cristo, a quienes con devoción se someten a la voluntad de Dios. El escritor de Hebreos preguntó de manera retórica: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tú y yo ni siquiera nos imaginamos la actividad angelical en favor del pueblo de Dios, en favor de los hijos e hijas de Dios. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, la severidad de esta lucha que estaba experimentando motivó al Padre para que apareciera un ángel con un propósito: para fortalecerle. Quiero que tome en cuenta el versículo 44 que dice: y estando en agonía. Agonía. Se describe esta palabra como un estado de extrema angustia mental y emocional. La palabra
que aquí vemos es una palabra que muestra intensidad. De hecho, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba intensamente. Dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto sugiere una rara condición conocida como hematidrosis, que se caracterizaba por la salida de sangre a través de la piel. La causa más frecuente es extrema tensión mental y emocional, que hace que los capilares subcutáneos se dilaten y se rompan, liberando sangre que se mezcla con sudor. Esa fue una confirmación gráfica de la declaración del Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice versículo 45, cuando Cristo se levantó triunfante de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. No dormían a causa del cansancio, porque fuera tarde en la noche, porque hubiera sido una semana ocupada, porque poco antes hubieran cenado, porque hubieran dado una larga caminata o por estar muy oscuro. No, estaban dormidos, dice aquí, a causa de la tristeza. Versículo 45, recuerde que estamos en Lucas capítulo 22, ahora ya estamos en el versículo 45. Los halló durmiendo a causa de la tristeza, a causa de la desesperación. Los discípulos les habían dicho que se les había dicho que el Señor los iba a dejar. El Señor ya les anticipó que Pedro lo negaría, que Jesús sería arrestado e iría a la cruz. Amados, desde la perspectiva de ellos, su mundo se había derrumbado. El fatalismo entró en sus vidas. Parecía que no quedaba nada por qué orar. Así que Lucas condensó las repetidas advertencias de Cristo. Jesús les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, versículo 46, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amados, después de la tercera y última vez que Él llegó y los encontró durmiendo, les declaró: dormid ya y descansad, basta ya, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Esto está registrado en Marcos 14:41. Marcos 14:41, vamos terminando. Ya no había más tiempo para orar o para prepararse. El enemigo estaba cerca. Pero aunque Cristo iba a enfrentar victorioso al enemigo sobre la tentación por medio de la oración, sin embargo los apóstoles enfrentarían al enemigo y serían derrotados. Cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tierra ensangrentado, pero con la cabeza erguida, recuerda que caía de su frente gotas de sangre, se levantó ensangrentado, pero con la cabeza erguida. La batalla había acabado. El diablo fue derrotado. La última tentación fue superada con éxito. Él triunfaría sobre sus enemigos humanos. Judas, los dirigentes judíos y los romanos también serían derrotados. En la cruz derrotaría a Satanás y sería hecho pecado para que los creyentes fueran hechos justicia de Dios en él. Jesús triunfaría sobre la muerte al resucitar de los muertos y sería exaltado a la diestra del Padre como Rey de reyes y Señor de señores para siempre. La copa estaba en la mano de Cristo y Él se hallaba a punto de beberla y su mano estaba firme, su mano estaba firme. El varón de gran dolor es el Hijo del Señor. Vino al mundo por amor y venció a la muerte. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que en nuestra oración podamos también decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amado Dios, gracias por la exposición de tu palabra. Como siempre pedimos que sea guardada en el corazón de tus hijos y de tus hijas y que este sea un tiempo para reflexionar
en todo lo que tú hiciste, Señor, para ir a la cruz del Calvario, pero también vencer a la muerte y resucitar. Y gracias porque ahora estás a la diestra de Dios Padre. Tu bendición sea sobre tu pueblo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.